Solo el 6% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. ¿Conoces la leyenda del conde Drácula? El castillo sombrío, la sed insaciable de sangre, la maldición de la inmortalidad. Pero, ¿y si te dijera que la verdad, tras ese mito, es aún más oscura, más sangrienta y mucho, mucho más real? Antes de la novela, antes de las películas, existió un hombre, un guerrero envuelto en sombras, cuya sed no era de sangre como alimento, sino de terror como arma. Vlad Tero, conocido como Vlad el Empalador, un nombre que hoy resuena como un susurro maldito en los bosques de Transilvania. Mientras el Drácula de ficción se oculta de la luz, el verdadero caminaba con la cabeza erguida bajo el sol, esparciendo cadáveres a modo de advertencia, creando bosques enteros de cuerpos empalados en rituales tan atroces que hasta los cronistas medievales dudaban en describirlos. ¿Qué convierte a un hombre en un monstruo confundido por generaciones? ¿Qué sucedió en la mente y el corazón de Vlad para que se volviera una figura temida por reyes, sultanes e incluso por el propio clero? Porque la historia se empeñó tanto en ocultar o distorsionar los detalles de su vida. En este inmersivo y escalofriante recorrido, atravesaremos murallas olvidadas, criptas silenciosas y manuscritos prohibidos. Descubriremos no solo quién fue Vlad III, sino qué representaba. Un puente entre lo humano y lo inhumano, entre la fe y el abismo, entre el guerrero y la criatura de la noche. Ahora, respira hondo y apaga las luces, porque al final de este viaje, quizá desees que Drácula fuera solo una invención literaria y nada más. Una noche envuelta por la niebla de los Cárpatos, en 1431, nació un niño que cargaría en su nombre el peso de un imperio y, en sus ojos, la oscuridad de eras antiguas. Su padre era Vlad II Dracul, miembro de la temida Orden del Dragón, una fraternidad cristiana creada para defender la fe contra los avances del Imperio Otomano. Pero lo que pocos saben es que aquella orden no era solo militar. Juraba lealtad a secretos antiguos, sellos sagrados y pactos de sangre pronunciados en lenguas olvidadas. El nombre Dracul provenía del latín Draco, el dragón, pero también llevaba otra connotación en los idiomas locales, el diablo. Así, Vlad der Sermos pasó a ser conocido como Drácula, el hijo del dragón o del diablo. La infancia de Vlad no estuvo marcada por juegos ni cariños. Creció entre fortalezas frías y conspiraciones políticas. El reino de Valaquia, su tierra natal, era un campo de batalla entre fuerzas superiores. El Sacro Imperio Romano Germánico al norte y el creciente dominio otomano al sur. Aprendió desde muy joven que la confianza era una moneda escasa y que los nobles que sonreían en los banquetes eran los mismos que afilaban puñales en la penumbra. Fue en ese ambiente de tensión y muerte donde Vlad descubrió el miedo, no como debilidad, sino como arma. Su padre, Vlad II, lo utilizaba como ficha de negociación con los enemigos, ofreciendo a sus propios hijos como rehenes para mantener la paz con los otomanos. Vlad y su hermano menor, Radu, fueron enviados a la corte del sultán Murad II. Allí, el joven príncipe cristiano se sumergió en un mundo extraño, donde la lengua era diferente, la fe otra y los métodos de castigo aterradoramente eficaces. A un niño, Vlad presenció hombres siendo desollados vivos, decapitados en plazas públicas y empalados por delitos insignificantes. No lloraba, observaba. Con mirada fría, casi analítica, aprendió que el verdadero poder no estaba en las armas, sino en el terror que se propagaba antes de blandirlas. Dicen que durante los años en que permaneció como prisionero político, Vlad no solo sobrevivió, sino que absorbió todo: el odio, las enseñanzas, las tácticas y algo más, algo antiguo,
oculto en los sótanos de palacios y en los murmurios de los criados nocturnos. Empezó a creer que existían fuerzas más allá de la carne y la espada, entidades que observaban, probaban y elegían, y que algunas de esas entidades escogían a los peores entre los hombres como instrumentos de su destino. Mientras tanto, su hermano Radu cedía a las costumbres otomanas, se convertía al Islam y se aliaba irrevocablemente con los turcos. En contraste, Vlad nutría un odio creciente hacia sus captores. Se sentía traicionado por su padre, abandonado por su tierra, deshumanizado por sus enemigos. Fue en ese crisol de resentimiento, aprendizaje y supervivencia donde nació el depredador. Cuando finalmente fue liberado, Vlad ya no era un niño. Era una criatura forjada en el dolor, guiada por la venganza y educada en las artes del control absoluto. Su regreso a Valaquia no sería un simple reencuentro con su patria. Sería una cacería, una purga. Pero antes debía esperar el momento oportuno, estudiar los movimientos de los nobles traidores que habían usurpado el poder, analizar a los enemigos externos e internos, cultivar el silencio y la sed, porque Vlad no aspiraba solo al trono, ansiaba el alma de su tierra, y para conquistarla, sabía que tendría que adentrarse aún más en el abismo que ya lo rodeaba, un abismo que no lo temía, sino que lo obedecía. Los corredores de piedra del palacio otomano se alargaban y enmudecían de noche. Vlad, todavía prisionero, los recorría con pasos mesurados, pero la mente en llamas. No era un prisionero común, era un rehén político. En cualquier momento podía ser ejecutado como recordatorio a su padre de que los pactos quebrantados exigían sangre. Mas, en lugar de doblegarse, Vlad estudiaba el miedo. Lo bebía en su esencia como quien reconoce que el terror es un lenguaje universal y que dominarlo equivale a dominar el alma humana. En la prisión otomana fue testigo de horrores que harían suplicar al más curtido guerrero. Aquellas ejecuciones no eran meros castigos, sino espectáculos. Hombres empalados vivos, sus entrañas desgarradas por estacas que ascendían por sus cuerpos. Otros sumergidos en aceite hirviendo ante multitudes mudas, como si fuera un rito. Vlad no apartaba la mirada. Cada alarido era una lección, cada gota de sangre, un recordatorio de que el mundo se regía por el dolor y que quien supiera infligirlo correctamente tendría el poder absoluto. Los turcos intentaron doblegarlo, le enseñaron su idioma, sus costumbres, su religión, pero Vlad fingía aceptar. Por dentro, algo crecía, algo oscuro. Se convertía en un espejo de aquello que veía. Frío, calculador, implacable. No era simplemente un prisionero, sino un depredador en gestación. Escuchaba las historias de eunucos, guardias y consejeros. Aprendió sobre el miedo a las criaturas de la noche, a los genios oscuros que susurran a los reyes, a las maldiciones invocadas en nombre de Alá y a los pactos prohibidos usados para alcanzar el poder supremo. Vlad, con su espíritu indómito y sangre real, empezó a considerar que existían fuerzas más antiguas que el propio imperio. Durante ese tiempo, fue testigo de la decadencia de su padre, Vlad II, quien había perdido el respeto de los boyardos de Valaquia y del sultán mismo, cuando mataron a su padre, supuestamente a manos de nobles rivales. Vlad supo en silencio que el trono quedaba vacío y que la furia que lo consumía tenía ahora un propósito real. Pero la prisión otomana hizo algo más que endurecer su cuerpo y corromper su alma. Plantó la semilla del simbolismo tenebroso que Vlad usaría más tarde como rey. Comprendió que el terror, empleado con inteligencia, era más efectivo que cualquier espada, que el miedo podía preceder a un ejército, devastar la moral y doblegar reino. Vlad aprendió a convertir la crueldad en un espectáculo político, y eso, más que cualquier espada o tropa, lo transformaría en uno de los líderes más temidos de la historia. Los turcos cometieron un error al subestimarlo.
Al liberarlo, creyeron que devolvían a un príncipe derrotado. Lo que salió de esas mazmorras no era un hombre cualquiera. Era una entidad moldeada por la tortura, instruida por algo más allá de la razón, portando no solo el nombre de su padre, sino una nueva doctrina del poder. Vlad ya no quería solo gobernar, quería purificar su tierra, exigir que los traidores se arrodillasen sobre estacas, que los nobles corruptos fueran despojados de su piel como máscaras, que Valaquia se bañara en sangre no por venganza, sino como ofrenda a un ideal superior, el orden absoluto. Mientras su hermano Radu se convertía en el favorito de los turcos, abrazando su cultura y costumbres, Vlad se sumergía en su propia ancestralidad, en las leyendas de la Dacia, en cultos olvidados a dioses antiguos que habitaban las montañas. Creía que había algo sagrado en la violencia, una forma de invocar la fuerza bruta de la tierra y moldearla a su voluntad. Cuando regresó a Europa, no lo hizo como príncipe, sino como heraldo de una nueva era, una era en que los cobardes serían expuestos, los nobles juzgados sobre estacas, y el miedo se convertiría en la lengua oficial de Valaquia. Su retorno no fue acompañado de vítores ni celebraciones, sino de un silencio ominoso, como la antesala de una tormenta. Sus pies pisaron de nuevo el suelo ancestral en 1448, tras años de cautiverio y aprendizaje en el corazón del imperio enemigo. Ya no era el joven príncipe sumiso, llevado prisionero. Era un hombre forjado en el dolor, táctico como un gran maestro del ajedrez y tan cruel como los demonios que la gente invocaba en sus oraciones nocturnas. Valaquia era una tierra fracturada, la nobleza dividida, lealtades vendidas por monedas, invasiones turcas constantes y un trono oscilante entre marionetas del sultán y del emperador húngaro. En medio de ese caos, Vlad vio su oportunidad. Con el apoyo de tropas otomanas, una macabra ironía, pues las usaría solo como herramienta, presentó su reivindicación al trono, expulsando a Vladislao II, el gobernante impuesto por los húngaros. Fue una breve subida al poder, marcada por incertidumbres y sangre. Su reinado duró apenas meses, interrumpido por una contraofensiva que lo obligó a huir. Pero en ese corto lapso, Vlad dio las primeras señales de lo que sería su dominio definitivo. Él no gobernaba para complacer, sino para someter. Los pocos decretos que impuso fueron severos, con castigos brutales contra la corrupción y la desobediencia. Los nobles que desafiaron su autoridad desaparecían. Muchos aparecían empalados en caminos o abandonados en las orillas de ríos, como aviso a los demás. La inestabilidad política demandaba más que fuerza bruta. Vlad comprendió que el trono de Valaquia no era un asiento de poder, sino un campo minado de traiciones. Necesitaba aliados, pero sobre todo necesitaba miedo, y de este último se convirtió en maestro. Con su efímera estancia en el poder, plantó semillas de terror. El pueblo comenzó a hablar de un príncipe implacable, que administraba justicia fría y hacía temblar a los corruptos. Refugiado un tiempo entre los sajones de Transilvania y luego en territorio húngaro, Vlad contempló desde lejos cómo Valaquia se sumía de nuevo en el caos, pero no estaba derrotado. Solo se preparaba para su golpe final. Se rodeó de mercenarios, espías y simpatizantes. Muchos lo veían como un redentor que con puño de hierro podría restaurar el orden. Mientras tanto, circularon rumores. Decían que Vlad había aprendido secretos ocultos en las cortes orientales, que se comunicaba con los espíritus de antiguos reyes docios y practicaba rituales de sangre en bosques fronterizos. La verdad era incierta, pero el miedo era real, y eso era lo que Vlad quería. Antes de empuñar su espada, ya blandía el arma más poderosa de todas, su reputación. El breve reinado de 1428 fue solo una chispa, un anticipo, y aunque no duró, fue suficiente para volver a poner su nombre en juego.
Observó las tácticas de sus enemigos, sus puntos débiles, y lo más importante, entendió que para gobernar Valaquia hacía falta algo más que alianzas. Era preciso purificarla por el fuego, la estaca y el terror. Y eso se prometió. La próxima vez que ocupara el trono, no habría piedad ni negociaciones, solo silencio y montañas de cuerpos empalados como guardianes de la nueva orden. El cielo sobre Valaquia se veía más oscuro aquel verano, no por ausencia de sol, sino por la tensión palpable de lo que se avecinaba. Vlad III ya no era una sombra al acecho. Ahora marchaba con un ejército. Su retorno fue una demostración de precisión quirúrgica y brutalidad ejemplar. La batalla contra Vladislao II, el rey títere de los húngaros, fue breve. Vlad lo emboscó durante una misa y lo decapitó en persona. Con sangre derramada en el altar, reclamó de nuevo el trono de Valaquia. Pero este no sería un reinado cualquiera. Vlad no aspiraba solo a gobernar, quería purgar, reconstruir su tierra destruyendo lo viejo. Borrar siglos de traición y cobardía con una violencia tan espectacular que jamás se olvidaría. Y para ello, eligió su símbolo definitivo, el empalamiento. Inspirado en los horrores que presenció en las prisiones otomanas, Vlad convirtió el empalamiento en arte. No era solo un castigo, sino un mensaje y un ritual. Sus víctimas eran atravesadas de adelante hacia atrás con estacas afinadas y exhibidas junto a los caminos como esculturas macabras que marcaban su dominio. Algunas morían en minutos, otras en días. Cuanto más alto el rango o más atroz el crimen, mayor y más visible era la estaca. La élite boyarda, esa nobleza que por siglos había exprimido al pueblo y a los reyes, fue la primera en recibir su ira. Vlad convocó a decenas de ellos a un banquete en su fortaleza, los colmó de comida y vino, y cuando las risas cesaron, ordenó su arresto inmediato. Muchos fueron empalados en el patio, delante de sus hijos y criados. Los supervivientes fueron forzados a construir los muros del castillo de Poenari, bajo condiciones tan brutales que cientos perecieron. Sus huesos se convirtieron en parte de los cimientos, pero Vlad no se detuvo ahí. Comerciantes deshonestos, ladrones, espías, adúlteros, mendigos fingidos, todos conocieron la misma estaca, sin juicio ni clemencia. La idea era simple: pureza mediante el miedo, justicia mediante el dolor. Un reino donde hasta el pensamiento de transgredir se aplastaba ante la visión de un bosque de cuerpos balanceándose al viento. Los resultados fueron inmediatos. Valaquia, antes sumida en anarquía y corrupción, se tornó estable. Las carreteras eran seguras, los mercaderes viajaban sin temor. Un viajero podía dejar caer una bolsa de oro y al día siguiente seguía allí. Pero el precio de ese orden se pagaba con gritos y silencio. En cada aldea, al menos una estaca erguida recordaba que el rey lo veía todo, juzgaba todo y castigaba todo. Los relatos de embajadores extranjeros oscilaban entre el terror y la fascinación. En una crónica se cuenta que Vlad empaló a más de 20.000 prisioneros turcos, disponiendo los cuerpos a lo largo del río Argesh en un patrón geométrico. Cuando el sultán Mehmed II llegó y contempló el bosque de cadáveres, se retiró sin combatir. Un emperador del mayor imperio de la tierra había sido derrotado por el miedo, pero su violencia no respondía solo a lo político. Rumores sugerían que Vlad realizaba rituales antes de los empalamientos, pintaba los rostros de las víctimas con símbolos eslavos antiguos, recogía su sangre en recipientes de hueso y pasaba horas en silencio absoluto en cámaras oscuras de sus castillos. Algunos decían que hablaba con espíritus, otros que ofrecía las almas de los muertos a dioses olvidados a cambio de longevidad y visión sobrenatural. Sea verdad o superstición, lo innegable es que Vlad no era solo un rey, era un espectro, una advertencia,
un nombre que nadie pronunciaba al caer la noche. En pocos años, su fama cruzó fronteras como una leyenda maldita. En Europa occidental lo llamaban el Diablo de Valaquia. Para los otomanos era Cacique Bey, el príncipe empalador, y sin embargo para muchos campesinos de su tierra era un justiciero divino. El terror para algunos era el único camino hacia la paz. Vlad no gobernaba con cetro, gobernaba con estaca. Cada madero clavado en la tierra afirmaba su doctrina. El orden nace del dolor. La pureza exige sacrificio y los monstruos reales caminan a plena luz del día. En el corazón de los Cárpatos se alza una fortaleza que parece esculpida por la propia furia de la tierra, el castillo de Poenari. A diferencia del pintoresco y turístico castillo de Bran, erróneamente vinculado a Vlad III, Poenari es un santuario de piedra y silencio que guarda los auténticos secretos del empalador. Reconstruido por orden expresa de Vlad, se alza sobre un precipicio cubierto de niebla casi constante, rodeado por bosques tan densos que devoran la luz. Para llegar, hay que atravesar senderos tortuosos marcados por estacas coronadas con cráneos en descomposición, señales del camino, o de su fin. Poenari era el latido oscuro del miedo en Valaquia. Allí Vlad dormía, conspiraba, juzgaba, y según rumores conversaba con algo más allá de las murallas del tiempo. Muchos viajeros, espías y embajadores relataron rituales a medianoche, altares improvisados, símbolos pintados con sangre en las piedras, cánticos en lenguas arcaicas. Algunos aseguran haber visto a Vlad en trance, frente a espejos negros o figuras encapuchadas que desaparecían al alba. Otros hablan de una biblioteca oculta llena de manuscritos bizantinos, textos heterodoxos y grimorios perdidos, estudiados por el príncipe en su empeño por desvelar los velos entre el mundo de los vivos y el de los olvidados. Pero más aterrador que los rituales secretos era lo que se divisaba desde lo alto de Poenari, los bosques de cadáveres. Vlad no empalaba solo como castigo, sino como arquitectura. Creaba paisajes enteros de cuerpos ensartados, organizados en patrones geométricos que, vistos desde arriba, parecían runas de invocación. Líneas perfectas de dolor que se extendían por kilómetros, dibujando en el mundo físico una suerte de mandala macabra, capaz de canalizar una fuerza invisible. Era la estética de la muerte, un templo al aire libre dedicado al sufrimiento. Esos bosques humanos no eran improvisados, eran meticulosamente calculados. Elegía puntos de paso estratégicos, entradas de aldeas, cruces de caminos, márgenes de ríos, para que todo viajero se viera obligado a contemplar el horror. Los gritos se apagaban rápido, pero el olor, el silencio y el terror permanecían. Y al atravesar aquellas visiones, muchos juraban sentir algo más. Un peso en el aire, un susurro de aprobación que no provenía de Vlad, sino de algo que lo escoltaba. En sus cámaras más secretas, guardaba objetos cubiertos por lienzos de lino, sellados con cera negra, un cáliz de plata con inscripciones dacias, un fragmento de madera tallado con ojos y bocas en formas circulares, un manuscrito enrollado y atado con tiras de cabello humano. Nadie sabía con certeza qué eran. Algunos decían que artefactos de protección, otros, instrumentos de pacto. La creencia popular afirmaba que Vlad no moría como los hombres comunes, pues había ofrecido su alma a una entidad que duerme bajo las raíces de los Cárpatos, algo demasiado antiguo para tener nombre, pero lo bastante presente como para moldear destinos. Rumores sostenían que los empalamientos no eran solo castigos, sino ofrendas, que los alaridos de los moribundos ascendían como plegarias y que a cambio el príncipe recibía visiones, suerte en las batallas y el don de anticipar traiciones. La propia naturaleza parecía responder a su reinado. Lluvias fuera de estación, truenos sin relámpagos, nieblas densas que perduraban días enteros. Los campesinos juraban que el bosque cercano al castillo de Poenari
lloraba de noche, que los árboles crecían torcidos hacia la fortaleza como intentando huir o espiar, y que los cuervos, tan numerosos en la región, no graznaban como los demás, sino que emitían sonidos que evocaban palabras. Ese ambiente alimentaba no solo la leyenda, sino el poder de Vlad. Sus enemigos temblaban antes de empuñar la espada. El miedo se propagaba como una enfermedad. Se decía que no necesitaba enviar tropas para sofocar revueltas. Bastaba con despachar una estaca junto a un mensaje sellado con sangre. Muchos entregaban sus armas sin llegar a ver el rostro del empalador. Estas tácticas lo erigieron casi en figura mitológica, pero al mismo tiempo sembraron la semilla de su ruina. Cuando el terror excede cierto límite, se vuelve abominación. Incluso sus aliados comenzaron a preguntarse si Vlad era un hombre o algo distinto. Dentro de las frías murallas de Poenari, rodeado de cadáveres, rituales y susurros, Vlad reinaba como un dios de su propia creación. Pero incluso los dioses tienen enemigos, y en las sombras del castillo germinaban nuevos complots, alimentados por el mismo miedo que él había cultivado como su arma más fiel. Durante siglos, la Iglesia Católica fue la fuerza dominante del espíritu europeo. Papas sentados en tronos de oro, reyes arrodillados ante ellos y cruzadas convocadas con un simple gesto sagrado. Pero había lugares donde la luz de la cruz no llegaba, territorios donde la fe se inclinaba ante el miedo, y ninguno tan emblemático como la Valaquia de Vlad III. Oficialmente, Vlad era cristiano. Juró fidelidad a la cruz al ingresar en la Orden del Dragón. Sus blasones ostentaban símbolos sagrados y combatía a los infieles turcos, lo que en la lógica de la época lo convertía en defensor de la fe. Pero la realidad era mucho más sombría. La Iglesia sabía que algo anómalo habitaba en él. Más allá del fervor religioso o la brutalidad militar, el Papa Calixto III lo reconocía como aliado contra el Islam, pero lo mencionaba con prudencia. Los informes que llegaban a Roma resultaban perturbadores incluso para los estándares medievales. El dilema era simple: ¿cómo elogiar a un príncipe cristiano que empalaba a miles, incluidos sus propios súbditos, que invocaba símbolos paganos, que convirtió su castillo en un altar de sacrificios humanos? Los obispos de la región estaban divididos. Algunos veían en Vlad un instrumento divino, un flagelo enviado para purificar una tierra corrompida. Otros lo tildaban de herejía viviente, antítesis del Mesías, que redimía por terror y no por amor. Monjes e inquisidores enviados a Valaquia relataron experiencias macabras. Uno dijo haber sentido una presión en el pecho, como si una presencia invisible lo observase al entrar en Poenari. Otro afirmó oír lamentos subterráneos, no humanos, sino deformados por el dolor y el tiempo. Un tercero aseguró que, al intentar exorcizar un pueblo masacrado por orden de Vlad, fue atacado por una nube de cuervos guiada por una inteligencia oscura. Esos documentos fueron sellados en los sótanos del Vaticano y permanecen vedados al público. Vlad, sin embargo, mantenía una relación cínica con la Iglesia. Conocía el valor simbólico de mostrarse ligado a Roma. En actos formales hacía la señal de la cruz, citaba pasajes bíblicos e invocaba santos en discursos públicos, pero en la penumbra seguía su propio culto, uno que nadie osaba nombrar. Crónicas hablan de un relicario de hueso de mártir antiguo que Vlad guardaba con celo extremo, no para venerarlo, sino para profanarlo con rituales que combinaban oraciones cristianas e invocaciones ancestrales. Lo más inquietante, sin embargo, fue el silencio de la Santa Sede ante sus peores atrocidades. Cuando Vlad empaló a decenas de miles de campesinos acusados de traición, incluidas mujeres y niños, el Papa no lo condenó. Al erigir una pirámide de cadáveres frente a Targoviste, Roma cayó. Era como si el Vaticano temiera provocar a aquel que caminaba como hombre, pero cuyos actos revelaban algo primitivo y absoluto.
Los teólogos debatían en manuscritos discretos la posibilidad de que Vlad representase un nuevo mal, no el clásico caído de la teología, sino la encarnación del castigo divino, un ángel exterminador, no para corromper, sino para juzgar. Esa idea estremecía hasta a los más duros, pues cuestionaba la propia estructura de salvación cristiana. Si Vlad era servidor de Dios, entonces Dios también podía ser cruel. Vlad parecía saberlo. En cartas a príncipes europeos se burlaba de los prelados, tildándolos de débiles y corruptos. En una ocasión remitió al rey de Hungría una colección de narices de traidores, cada una acompañada de una anotación latina sobre justicia y castigo. Su modo de decir: soy la mano de Dios, aunque no quieran admitirlo. Así, la Iglesia retrocedió, optó por el silencio, ocultó documentos y borró registros. Cuando Bram Stoker se inspiró en Vlad para crear Drácula, el Vaticano ya había sepultado todo rastro directo del empalador, pero el daño estaba hecho. Tras los muros del poder espiritual, el nombre de Vlad resonaba como un susurro prohibido, recordando que a veces la fe debe inclinarse ante el miedo. Ningún imperio construido con sangre permanece indemne. Por más que Vlad consolidara su dominio con estacas y silencio, el miedo que lo rodeaba empezó a corroer su propia base. Cuando todos tiemblan ante un rey, nadie osa predecir cuándo cambian los vientos, y Vlad, envuelto en su aura de invencibilidad, no percibió los susurros que crecían en los corredores. El pueblo, aunque protegido de invasiones turcas y delitos cotidianos, se asfixiaba bajo la tiranía. Nobles exiliados y mercaderes extranjeros urdían alianzas secretas. Su hermano Radu, plenamente integrado al Imperio Otomano y respaldado por el sultán Mehmed II, emergía como rival formidable. A diferencia de Vlad, Radu sabía adaptarse, congraciarse y ganarse la confianza con sutileza, una forma de guerra que Vlad despreciaba. El ataque no llegó como trueno, sino como niebla, disfrazado de tratados, pequeñas traiciones y deserciones. Cuando las huestes otomanas, al mando de Radu, invadieron Valaquia, esperaban que Vlad respondiera con su habitual brutalidad, pero algo había cambiado. Sus aliados menguaron, algunos consejeros lo abandonaron. Poenari resistió, pero quedó aislado, rodeado de enemigos y rumores. Se decía que sus estandartes ya no inspiraban solo pavor, sino una mezcla de horror y vergüenza. Con pocas opciones, Vlad huyó. Pero su destino fue más irónico que la derrota. Buscó refugio en la corte de Matías Corvino, rey de Hungría y antiguo aliado cristiano, y fue apresado como criminal. Los nobles húngaros, presionados por mercaderes sajones castigados por el empalador, convencieron a Corvino de que Vlad era un tirano incontrolable. Falsificaron cartas que lo acusaban de conspirar con los turcos y lo encerraron en una celda. Entre 1462 y 1475, Vlad fue un fantasma en cautiverio, pero lo que se contaba de él fuera de prisión era aún más escalofriante. Decían que no envejecía, que su piel seguía pálida y sus ojos ardían de furia. Aseguraban que no necesitaba comer, solo permanecer en silencio, y los guardias oían voces susurrantes por la noche. Uno escribió que al mirarlo a los ojos, sintió caer en un pozo negro sin fondo. Si bien Vlad fue abandonado por la Iglesia y traicionado por sus aliados, lo real se volvió incierto. Una cosa quedó clara: su odio no había menguado. Se mantenía erguido como estatua de granito. A diferencia de otros reos, no parecía debilitarse. Exigía trato real, rechazaba esposas y hablaba con la convicción de un comandante en campaña. Incluso reía en soledad. Durante ese tiempo, algo curioso ocurrió. Isabel, esposa de Matías Corvino, se interesó por Vlad. Historiadores creen que percibió en él no solo un aliado político, sino una figura casi hipnótica,
y habría sido ella quien persuadió a Corvino para liberarlo, argumentando que el antiguo terror de Valaquia aún serviría a la causa contra los otomanos, pero el hombre que salió de la cárcel no era el mismo que entró. Vlad se había convertido en leyenda viviente, un espectro cuyo nombre se murmuraba con miedo en las tabernas, pero lo que pocos sabían era que seguía anhelando el trono. El cautiverio no lo debilitó, sino que alimentó algo más profundo. Cuentan que durante su encarcelamiento Vlad no solo aguardó, sino que estudió, escribió y leyó textos esotéricos. Solicitó libros sobre la naturaleza del espíritu, la muerte y el alma, y pidió un objeto singular, un espejo cubierto con paño negro que no debía descubrirse en presencia ajena. Mientras tanto, la Valaquia cambiaba. Radu reinaba, pero su corona pendía solo del apoyo otomano. La gente se preguntaba si no sería preferible el horror absoluto del empalador frente al caos de los ejércitos turcos. Así, incluso exiliado y caído, Vlad mantenía vivo su nombre, como un hechizo, una maldición que no moría. El año era 1476. Europa se hallaba asediada por tensiones, cruzadas inconclusas y el avance implacable del Imperio Otomano. Pero entre murmuraciones de guerra y diplomacia, un nombre renacía como trueno desde más allá de la tumba: Vlad Trsu, el empalador. Ya no simple exiliado o prisionero, retornaba con el halo de quien desafía la muerte. Para unos, un salvador; para otros, el castigo encarnado. Liberado tras presiones húngaras, Vlad recibió tropas y recursos y una nueva oportunidad de reconquistar Valaquia. Pero aquellos a su lado notaron cambio. No envejecía. Sus ojos parecían más intensos, su piel pálida como mármol, y su voz, más grave, imponía silencio incluso al más audaz. Sus hábitos habían mutado. Se alimentaba en público muy poco, evitaba el sol directo, siempre acompañado por un sacerdote taciturno y un guerrero enmascarado que, según decían, jamás dormía. Su tienda olía a incienso y símbolos incomprensibles. Al caer la noche, se encendían velas rojas junto a mapas manchados de sangre seca y se escuchaban cantos en lenguas muertas por quien se atreviera a acercarse. Entonces marchó de nuevo. La Valaquia, fragmentada entre lealtades forzadas a Radu, ya fallecido, y nobles que ansiaban orden, volvió a sus brazos. Reconquistó Targoviste con facilidad, pero en lugar de celebrar, inició de inmediato su purga. Los partidarios de su hermano fueron cazados sin piedad. Los viejos traidores que habían sobrevivido a empalamientos anteriores fueron arrastrados de sus hogares y ensartados en estacas plantadas en sus propias cosechas. En pocas semanas, el paisaje junto al castillo se transformó en una pesadilla cíclica, como si el tiempo girara en un ritual sombrío. Pero algo era distinto. Quienes trataban estrechamente con Vlad relataban sueños perturbadores, pesadillas de bosques llenos de ojos, ríos que corrían contracorriente y voces femeninas susurrando secretos antiguos. Los campesinos aseguraban que las estacas se mecían sin brisa y que los cuervos, posados sobre los cuerpos, no graznaban, sino que emitían un canto grave, casi litúrgico. Vlad parecía escuchar esas historias con interés, como si las aguardara. Sus días transcurrían en silencio, pero sus noches estaban colmadas de ceremonias. Se creía que él se consideraba no solo príncipe, sino algo electo, un redentor cruel, elegido por fuerzas ancestrales para cumplir una misión que ni él mismo comprendía del todo. Su retorno no era solo político, sino espiritual y cósmico. Quienes se oponían fueron engullidos por el pánico. Cartas urgentes llegaron a Roma, Hungría y Polonia, implorando intervención. Decían que Vlad había sellado pactos con entidades prohibidas, que los muertos no reposaban en su territorio, que nacían niños mudos y sin iris, y que las campanas de las iglesias tañían solas a medianoche. Pero su reinado sería breve. Los otomanos,
Furiosos por su retorno y aterrados por el impacto psicológico que generaba, lanzaron un ataque fulminante. Vlad luchó con ferocidad. Dicen que mató decenas con sus propias manos, pero pocos leales le quedaban. La mayoría lo veía ya como espectro, no rey. El combate final fue brutal. Vlad quedó cercado junto al río, peleó como poseído y cayó herido. Entonces, su cuerpo desapareció. Ningún relato fiable confirma el lugar exacto de su muerte. Hay quienes aseguran que fue decapitado por los turcos y entregaron su cabeza al sultán. Otros sostienen que, traicionado por propios hombres, fue apuñalado de noche a cambio de oro. Sin embargo, los campesinos cuentan otra cosa, que Vlad nunca murió, que su cuerpo fue llevado a Poenari y sepultado no en tierra, sino en piedra, y que su tumba, vacía desde siempre, permanece intacta. Y lo más inquietante, aún hoy, en las cercanías de su fortaleza, se relata la presencia de una figura que deambula al alba entre los árboles. Un hombre con capa larga y ojos de brasa, que desaparece cuando se intenta seguirlo. Un espectro que observa y aguarda. Porque tal vez Vlad no volvió a reinar, sino a despertar. Tras la muerte o desaparición de Vlad III, el Empalador, el mundo trató de sepultarlo. Pero hay figuras que no se entierran con tierra y piedra, nombres que no desaparecen porque fueron forjados no solo en carne, sino también en el inconsciente colectivo. El legado de Vlad no es meramente histórico, sino espiritual, psicológico y mítico. Se convirtió en presencia. En Rumanía su nombre se pronuncia aún hoy con mezcla de orgullo y pavor. Para muchos es símbolo de soberanía y resistencia contra los invasores turcos. Un gobernante que, por cruel que fuera, trajo orden al caos. Pero incluso quienes lo ven como héroe nacional, reconocen en silencio que no era solo un hombre, que algo en él trascendía lo humano. Un trazo oscuro que ningún libro de historia logró borrar. Durante siglos circularon rumores sobre su supervivencia. Aldeanos decían oír sus pasos en las montañas en noches sin luna. Viajeros aseguraban ver luces en torres abandonadas de Poenari. Y en ciertos pueblos se dejaban ofrendas en los límites del bosque. Vino, pan y monedas antiguas. No por devoción, sino por precaución. En iglesias centenarias hay monjes que se niegan a pronunciar su nombre tras el ocaso. Pero el reflejo más poderoso de su legado surgiría siglos más tarde, lejos de Valaquia, en la mente del escritor irlandés Bram Stoker, inspirado en relatos fragmentados, cartas antiguas y posiblemente en documentos secretos del Vaticano consultados por ocultistas. Stoker transformó a Vlad III en la esencia de su personaje más icónico, el conde Drácula, el vampiro inmortal, sediento de sangre, escondido en castillos remotos y manipulador de los vivos con encanto y terror. Todo eso hunde sus raíces en el verdadero empalador. La diferencia es que Drácula era criatura nocturna, sigilosa. Vlad era una fuerza diurna, que no se ocultaba sino que imponía su voluntad. El terror de Drácula era sutil y simbólico. El de Vlad, crudo, estridente e innegociable. No obstante, el éxito literario mantuvo viva la leyenda del hombre real. En lugar de borrarlo, la ficción lo inmortalizó. Vlad se convirtió en el padre de todos los monstruos modernos. Cada vez que en el cine aparece un castillo solitario en Transilvania, o un personaje recorre bosques brumosos del este europeo acosado por el mal invisible, el espíritu de Vlad susurra en las sombras. Pero ese legado trasciende lo cultural. Existen estudiosos del ocultismo vinculados a tradiciones esotéricas de Europa del Este que creen que Vlad fue iniciado en órdenes secretas hoy desaparecidas, que sus rituales en Poenari no eran meras escenificaciones, sino prácticas reales de canalización de energía vital o de fuerzas más allá de la comprensión humana.
Algunos aseguran que descubrió la puerta de la serpiente, un umbral entre mundos que, una vez abierto, transforma al hombre en algo eterno. Estas creencias alimentan un culto subterráneo que persiste en foros oscuros y órdenes secretas de Rumanía, Hungría y Bulgaria. Hay quienes se refieren a Vlad no como difunto, sino como el dormilón. Aducen que permanece adormecido entre las piedras de sus fortalezas, aguardando el momento propicio para despertar, no con espada, sino con el miedo colectivo. Cuando la humanidad caiga de nuevo en el caos, Vlad, o lo que sea que se haya convertido, retornará para restablecer el orden con estacas y llamas. Más allá de esos círculos ocultos, su influencia perdura. Es objeto de estudios universitarios, aparece en libros, películas y series, pero siempre hay una capa oculta, un detalle sutil que escapa a toda explicación racional. Una sensación de que, si miras demasiado su retrato, algo en tu mente cambia. Un desasosiego imperceptible, una duda molesta. Porque el verdadero legado de Vlad Dresa no es su crueldad, sus hazañas o su historia, sino el miedo imperecedero que sembró. Un temor que atraviesa siglos, vive en la mirada de quienes sueñan con estacas y castillos, y late en lo más hondo de la mente cuando estamos solos, de noche, rodeados de silencio. Un miedo que nos recuerda que quizá el verdadero terror no mora en los monstruos de la ficción, sino en aquellos que existieron y que de algún modo aún existen. A lo largo de este relato hemos levantado los velos que ocultaban el verdadero rostro de Vlad III, el Empalador. No el vampiro romántico de la pantalla, sino el hombre real, forjado por la guerra, alimentado por la traición y guiado por algo que muchos se negaron a nombrar. Lo que emerge de las brumas de la historia no es solo un déspota feroz o un guerrero implacable, sino una entidad que desafió los límites entre lo humano y lo arquetípico, entre la sangre como castigo y la sangre como ritual. Vlad no fue temido únicamente por sus estacas o ejércitos, sino porque encarnó una fuerza que no se sometía a la diplomacia, la religión o la moral. Era la viva manifestación de la orden absoluta a través del dolor, de la justicia implacable y de la convicción de que el miedo es el cimiento más firme de un imperio. Su existencia reveló el abismo que separa la civilización de la barbarie y lo frágil de la línea que las divide. Su leyenda perduró no solo por la violencia, sino porque su nombre vibra con una energía que aún resuena. Se convirtió en símbolo de aquello que la humanidad intenta reprimir, la naturaleza implacable, la sed de control y el ansia de eternidad. Elevado a mito, Vlad trascendió la historia y emergió como icono sombrío que aún acecha no solo a Rumanía, sino al imaginario colectivo de Occidente. Y al fin, tal vez la pregunta más desconcertante no sea si Vlad fue héroe o monstruo, sino ¿por qué su presencia sigue atrayéndonos tanto? ¿Qué es eso en nosotros que reconoce algo de él dentro de nosotros mismos? El pasado, cuando se excava, revela no solo los huesos de los muertos, sino las verdades que sepultamos con ellos. Vlad Dresa pudo haber sido empalador, tirano y señor del dolor, pero antes que nada fue espejo, reflejo distorsionado de aquello que podemos ser cuando la moral se rinde ante la supervivencia y el terror deviene método. Así que, al apagar las luces después de este video, recuerda, hay monstruos que la literatura crea y hay monstruos que la historia intenta olvidar. Las respuestas que buscas yacen en las preguntas que nadie osa formular. Hasta el próximo viaje al reino de lo prohibido.